Vamos a repasar algunos conceptos de base de datos. Recordemos que la base de datos es un gran almacén de datos que nos permite almacenar precisamente esos datos para que sean utilizados después para generar información. Esos datos se procesan, se pueden hacer cálculos a través de un sistema de información y generamos esos informes. Nos sirve también guardar esos datos en la base de datos para generar ciertos formularios, guardar los datos allí y generar a través de ella un pequeño sistema de información. La base de datos se construye, lo primero que tenemos que hacer para construir una base de datos es organizar pues cuál va a ser la estructura para guardar esos datos. A esa estructura se le llama esquema. Esta base de datos de la cual vamos a hablar es una base de datos pues la más utilizada que se llama entidad relación, que precisamente como su nombre lo indica, muestra las relaciones entre diferentes entidades. Cuando vamos a construir una base de datos construimos un esquema de esa base de datos, que significa que vamos a construir todas esas entidades y todas las relaciones que hay entre esas entidades. Allí no van datos, va es la estructura de la que se compone la base de datos. Entonces las entidades en una base de datos que son, pues son como los elementos más importantes de aquello que vamos a guardar. Por ejemplo, en una empresa, pues los clientes, los productos, los proveedores, las facturas, las órdenes de compra. En un ejemplo de la universidad, la facultad, los programas, los estudiantes, esas son nuestras entidades. Cuando empezamos a trabajar con base de datos, entonces definimos una serie de elementos de esa base de datos. Uno de los elementos corresponde a las tablas. Las tablas son esas mismas entidades. Las tablas son aquellos elementos grandes con los que vamos a trabajar. Dentro de ellas, digamos que es el equivalente a nuestras carpetas cuando estamos guardando nuestro archivador. El archivador es nuestra base de datos y las carpetas son las tablas. Esas tablas se componen de una serie de atributos o campos. Esos atributos son los elementos de los que se componen las tablas. Por ejemplo, un cliente tiene su código, su dirección, su teléfono. Un producto tiene su código, el nombre del producto, la descripción del producto, por ejemplo, las unidades de medida. Esos son mis atributos de una tabla. No confundamos atributos de la tabla con los datos. Los datos es el contenido. Un dato sería un producto que se llama mermelada. Mermelada es un dato del atributo nombre, nombre del producto. Entonces nuestros atributos son los que son como las etiquetas que nos identifican los elementos que van dentro de la tabla. Cuando hablamos de clave primaria o clave principal, que también le podemos decir índice o llave, es nuestro identificador de cada tabla. Toda tabla debe tener un identificador principal y un identificador que no tenga duplicados, así como nosotros trabajamos con la cédula, o sea, tenemos nuestro identificador que es la cédula que nadie más la tiene. Ese es el código que nos identifica. Cuando hablamos de estudiantes, el código del estudiante. Cuando hablamos de clientes, el código del cliente. Entonces, toda tabla debe tener una llave primaria o principal que no tenga duplicados, que no se repita para poder identificarlo dentro de ella. Es la que nos permite llegar más rápidamente a los datos que están contenidos en esa tabla. Cuando hablamos de clave foránea o ajena, es la clave que me relaciona dos entidades. Debemos eliminar ciertos elementos en las bases de datos que nos generan redundancia y podemos trabajar a través de estas llaves foráneas. Ahorita las miramos en un ejemplo más concreto. Y registro es una fila de datos. Registro es lo que contiene, por ejemplo, una serie de atributos. Si nuestra tabla está compuesta por los atributos código, nombre, dirección y teléfono, registro es el contenido que está en esa fila del código, nombre, dirección y teléfono. Eso es lo que llamamos registro. Si lo miramos como columnas y filas, el registro sería nuestra fila con todos los datos que tienen esos atributos de nuestras tablas. En las bases de datos se hablan, bueno, miremos aquí unos ejemplos de tipos de tablas. Hay diferentes tipos de tablas, unas que son como las que nos componen la configuración de las bases de datos. La configuración es, por ejemplo, tipo moneda. Si queremos manejar diferentes monedas, entonces una tabla que se llame moneda que nos permite configurar las diferentes monedas. Si queremos trabajar con diferentes compañías, entonces una tabla que nos permita manejar diferentes compañías. Una tabla maestra es aquella que nos permite guardar como los datos de los principales, son como nuestras principales tablas y nos permiten guardar los datos principales. Por ejemplo, los clientes, los productos, los proveedores, son como
las tablas de mayor jerarquía y que tienen datos que no se mueven mucho. Si yo grabo, por ejemplo, los datos de un cliente, yo no voy a ir a cambiarlos a menos que el cliente cambie de dirección o cambie de teléfono, de resto son datos fijos. Por eso aparecen también las tablas de movimiento, que son aquellas que se generan en determinado momento a través de las transacciones. Por ejemplo, un cliente lo tengo grabado, la maestra de cliente, pero algún día me hace una compra. Entonces, ese documento de venta, que es la factura que le hago al cliente, es una tabla de movimiento porque se genera en el momento que hago la transacción al cliente, la transacción de venta. Además, la tabla de movimiento se compone de la unión de diferentes tablas maestras. Por ejemplo, una factura tendría el cliente, tendría el código del producto, tendría código de vendedor, o sea, me combina diferentes tablas. Tendría que revisar también la tabla de inventario. Entonces, por eso se llama tabla de movimiento. Entre las entidades y las relaciones, entre las diferentes entidades y sus relaciones debemos evitar dos cosas importantes: la redundancia y la inconsistencia de datos. ¿Qué es redundancia y qué es inconsistencia de datos? Redundancia, como su nombre lo indica, es que no puedo repetir datos entre diferentes tablas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo nombre, dirección, teléfono del cliente en la tabla cliente, pues si tengo otra tabla donde van las facturas, yo no debo repetir allá nombre, dirección, teléfono. ¿Por qué? Porque en un caso dado que tenga que cambiar, por ejemplo, la dirección, pues tendría que ir a cambiarla a clientes y tendría que ir a cambiarla a la factura, y eso me podría generar inconsistencias. O por ejemplo, que repita, sí, los nombres, el nombre del cliente en todas las otras partes donde lo esté manejando. Entonces, lo mismo, si de pronto me había equivocado al escribir ese nombre, pues tendría que ir a cambiarlo a todas las tablas. Entonces, la redundancia en las bases de datos se debe evitar. Debemos manejar una tabla principal que tiene los datos principales, que es la tabla maestra, y las otras utilizan esos datos a través de qué, de un enlace que sería nuestra relación. La inconsistencia de datos consiste en que no podemos tener datos equivocados dentro de la base de datos. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la redundancia, en la redundancia hablábamos que no puedo tener, o sea, si yo cambio una dirección en un lado, la tengo que cambiar en los otros lados. Si solo la cambio en un lado, pues tendría inconsistencia porque las direcciones no corresponderían en los diferentes lugares. Lo mismo, si yo creo una factura para un cliente que no exista, eso es una inconsistencia en mis datos. Entonces, es muy importante hacer eso. ¿Cómo evitamos la redundancia en las bases de datos? Hay una expresión que se llama normalización. ¿Qué es normalización? Es evitar la redundancia. Lo veremos ahorita con nuestros ejemplos. Miremos aquí nuestro ejemplo con empresas que envían giros. Tenemos una serie de tablas maestras, que es la remesadora, que es la que envía los giros, la empresa que envía los giros; remitente, que es la persona que envía el giro, ¿sí? La persona que va a la empresa de giros a enviar un giro; un destinatario, que sería la persona que recibe los giros. Aquí tendríamos entonces tres tablas maestras: la empresa que envía los giros, el remitente y el destinatario. Y aquí tenemos en giros enviados una tabla de movimiento. La tabla de movimiento, ¿por qué? Porque la tabla que nos muestra los giros que estamos enviando nos está diciendo que tal persona está enviando unos giros. Entonces aquí digamos que queremos organizar esto en la base de datos. Si nos vamos con nuestra definición de redundancia y tenemos que normalizar nuestra base de datos, no podemos tener redundancia en los datos. Los únicos datos que pueden ser redundantes son las llaves, ¿sí? Porque las llaves son las que me van a unir las diferentes tablas de la base de datos. ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos la remesadora con su llave, que es el código; el remitente con su llave, que es la cédula; y el destinatario con su llave, que es la cédula, y están todos los datos de ellos. En los giros enviados, entonces, si queremos eliminar la redundancia, no podríamos grabar esta tabla en la base de datos tal cual está, porque el nombre remitente se repite, la ciudad remitente se repite. No es que se repita dentro de la tabla, sino que el nombre remitente ya lo tenemos en la tabla remitente. La ciudad del remitente también la tenemos en esa tabla. La ciudad destinatario también lo tenemos en la tabla destinatario. El nombre destinatario lo tenemos en destinatario. Y acá tenemos la cédula del destinatario y la cédula del remitente. ¿Qué significa eso? Que a través de estas cédulas podemos buscar esos datos en las otras partes.
Entonces, por eso es que en Excel utilizamos el buscar B. Si yo ya tengo aquí la cédula, yo con buscar B, ¿sí? Le hago un buscar B aquí, voy y busco en mis tablas maestras estos datos de la tabla de movimiento y los traigo. Entonces, si yo quiero cargar esta tabla en la base de datos para que me quede sin redundancia y normalizada, debo eliminar estas columnas. Entonces, esta columna no debe existir en mi base de datos. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, quedaría redundante, ellas ya están en las tablas maestras. Entonces, si le decimos aquí eliminar a estas y cargo y hago esta tabla de la base de datos de esta manera, ahí ya eliminé la redundancia. Y cuando hablamos de inconsistencia, inconsistencia es, por ejemplo, que yo tenga esta cédula aquí, vaya a traer el nombre de este remitente y esta cédula no exista, o sea, aquí lo estamos haciendo con buscar B, y esta cédula no exista en el remitente. Eso me genera una inconsistencia. Eso tampoco puede existir en la base de datos. Debemos organizar la base de datos de tal manera que no existan inconsistencias. Entonces tengamos muy en cuenta esa parte. Hay una serie de relaciones que se generan en la base de datos, en el diagrama entidad-relación. Entonces hay relaciones entre las entidades. Esas relaciones se dividen en de uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. La relación de uno a uno es cuando un elemento se relaciona con un solo elemento de alguna parte. Por ejemplo, si tenemos un cliente, pues el cliente tiene, digamos, una razón social. Esa es su razón social, es una relación de uno a uno con el cliente, la de esa razón social, porque no hay varias razones sociales, por ejemplo. O si el cliente tiene, si tenemos un elemento como la dirección, si no tiene varias direcciones, si tuviera varias sucursales, pues sería otra cosa, pero si tiene una sola dirección, esa es una relación de uno a uno. Una relación de uno a muchos es, por ejemplo, cuando un elemento tiene muchos elementos en otro lado. Tomemos un ejemplo de la universidad. Una facultad tiene muchos programas, pero un programa pertenece a una facultad, entonces una facultad tiene muchos programas y muchos programas pertenece a una facultad. Y muchos a muchos, en un ejemplo de la universidad también, podríamos decir que un curso tiene muchos estudiantes y un estudiante tiene muchos cursos. Eso es una relación de muchos a muchos. Dejamos esta parte teórica aquí y ahora en el próximo video vemos entonces cómo se relacionan las entidades entre sí mediante un ejemplo de una base de datos de una universidad.